Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo. Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Costa Rica. Les agradezco mucho pues si me confirman que me están escuchando. Muchas gracias Otoniel, Ney. Muchas gracias. Muchísimas gracias Alejandro. Ok, excelente. Excelente. Entonces, bueno, hoy tenemos la tercera clase del curso de métodos predictivos en minería de datos. Muchas gracias, Wendy. Y vamos a estudiar dos métodos el día de hoy, los métodos de consenso y de bosques aleatorios. Y también vamos a estudiar los métodos de potenciación. Son dos de las metodologías de las más modernas que se conocen en el tema de modelos predictivos o analytics de años bastante recientes relativamente. Bueno, entonces vamos a estudiar esos dos métodos el día de hoy. La próxima clase vamos a estudiar redes neuronales y vamos a estudiar cómo hacer ya predicciones con datos nuevos y vamos a dejar la última tarea que corresponde a un reto predictivo. Bueno, muy bien, entonces empezamos la lección del día de hoy sin más preámbulo. Espero pues que les haya ido bien hace 8 días, que acá en Costa Rica pues estábamos de Día de la Madre, que es un día muy feriado. Bueno, muy bien, les agradezco pues si mantienen sus micrófonos cerrados y transmitan las dudas a través del chat. Muy bien, apagamos acá el video para tener un mejor ancho de banda. Muy bien, bueno, entonces como les decía, vamos a hablar hoy de métodos de consenso y métodos de potenciación, que también, como les decía, pues son métodos bastante recientes en todo esto de minería de datos y analytics, y que surgen pues con el advenimiento de computadoras y redes de computadoras y cálculos en la nube cada vez más potentes, porque estos métodos son extraordinariamente buenos, pero requieren de mucho mayor poder computacional por razones que vamos a ver más adelante. Bueno, muy bien. Igual que en los métodos que hemos estudiado en las clases anteriores, vamos a tener una tabla de aprendizaje y una tabla de testing. Hoy vamos a generar bosques aleatorios y métodos de potenciación o boosting en la tabla de entrenamiento y bueno, y vamos a probar en la tabla de testing como hicimos en las clases anteriores. Ya en la última clase vamos a estudiar cómo evaluar individuos nuevos, pero eso lo veremos en la última lección. Bueno, igual vamos a tener la tabla de scoring de crédito que ya hemos estudiado también en clases anteriores como ejemplo, y vamos a estudiar también la tabla de, no está acá, no sé por qué, pero la tabla de iris. Bueno, los métodos de consenso, conocidos en inglés como bagging, se basan en la idea, perdón, acá es que tengo ruido, por favor si me ayudan ahí a silenciar. Ok, gracias, gracias. Bueno, entonces les decía que los métodos de bagging o potenciación se basan en la idea de tomar m muestras aleatorias con reemplazo, lo que en inglés se conoce como bootstraps. Muestras con reemplazo significa que yo tengo, por ejemplo, acá un juego donde estoy sacando bolitas de acá, por ejemplo, los premios de la lotería, los números de la lotería, por ejemplo, lo saco, veo qué número salió y lo devuelvo. Eso quiere decir muestras con reemplazo. Es decir, que el mismo número puede salir varias veces. Entonces la idea de los métodos de consenso es pues tomar m muestras aleatorias con reemplazo, lo que se conoce en inglés como bootstraps, de los datos originales o de la tabla de entrenamiento y luego aplicar en cada una de ellas un método predictivo. Para luego con algún criterio establecer un consenso, lo que en estadística se llama un consenso. Ya vamos a hablar de qué se trata esto del consenso. Bueno, muy bien. Entonces el consenso podría ser un promedio ponderado, podría ser el criterio de la mayor cantidad de votos o el majority votes, como se dice en inglés. Ya les voy a explicar mejor en el siguiente gráfico. Este gráfico lo ilustra muy bien. La idea es, tenemos los datos originales de entrenamiento,
que son estos que están acá arriba, en la tabla de entrenamiento, y de sacamos bootstraps, o sea, muestras con reemplazo. Saco una muestra con reemplazo que se llama D1, otra que se llama D2, así sucesivamente hasta DT-1 o hasta DT. Por ejemplo, normalmente este T es impar, por ejemplo, yo saco 5 muestras y en cada una de ellas construyo un modelo predictivo. Perdón, acá que se me movió el mouse. En cada una de ellas construyo un modelo predictivo. Por ejemplo, acá un árbol de decisión. Acá podría construir una máquina de soporte vectorial. Acá una red neuronal. Y acá, por ejemplo, otro árbol de decisión usando otras variables, por ejemplo. Le agradecemos a Juan Martín si puede pues apagar el video que nos está introduciendo ahí un video y todo el mundo lo está viendo. Bueno, y luego decidimos con un criterio, por ejemplo, el más usado en la mayoría de votos. ¿Qué quiere decir la mayoría de votos? Si yo construyo 5 modelos predictivos y 3 de esos modelos me dicen, por ejemplo, que la transacción es fraude, entonces yo la clasifico como fraude. Y así sucesivamente. Viene cada transacción, yo corro por decir, por ejemplo, los 5 modelos y las voy clasificando de acuerdo a la mayor cantidad de modelos. Esa es una posibilidad. Otra es hacer un promedio ponderado o un promedio simple, etcétera, para la regla de decisión. Como pueden ver, entonces, pues esto de lo que requiere es de poder de cómputo, porque al construir yo, por ejemplo, 5 modelos, pues eso evidentemente va a requerir mucho procesamiento. Y normalmente no se construyen 5 modelos, sino 500 o 400 modelos sobre la tabla de datos, sobre los bootstraps. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la idea. Perdón para mandarle acá un mensaje a Juan Martín, a ver si nos cierra el video. Bueno, ya lo cerró. Ok, bueno, esto es lo que se conoce como un método de consenso en general, en donde cada método podría ser, por ejemplo, repito, un árbol de decisión, una máquina de soporte vectorial, puede ser otra máquina de soporte vectorial, otro árbol de decisión, una red neuronal. Ustedes podrían pensar, ¿por qué 2 máquinas de soporte vectorial darían lo mismo? No darían lo mismo porque están sobre un bootstraps distinto. ¿Ok? Bueno, entonces se puede probar matemáticamente, y aquí está el teorema e incluso la prueba, de que cada bootstrap de esos contiene aproximadamente el 63% de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Acá, si acá había 100 datos, aquí hay aproximadamente 63 distintos. Los otros son repeticiones. ¿Por qué repeticiones? Porque los datos son tomados con reemplazo. Es decir, se saca un número, se vuelve a echar, se saca y se vuelve a echar. Entonces pueden repetirse. Matemáticamente se puede probar que cada bootstrap de estos tiene aproximadamente el 63% de los datos. Entonces, pero distintos. ¿Ven? Este bootstrap no necesariamente es igual a esto. Por eso, aunque yo construya aquí un árbol y aquí construya otro árbol, no necesariamente van a generar el mismo modelo. Ok, bueno, eso es importante. Bueno, un caso particular que ha sido sumamente exitoso son los bosques aleatorios, conocidos en inglés como Random Forest. El Random Forest, que es un método del profesor Jerry Friedman de la Universidad de Stanford, se basa en la idea de que todos los métodos que va a construir acá, todos en cada bootstrap construye un árbol, ¿ok? Todos los métodos son árboles. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué árboles? Bueno, hay varias razones. Una es porque Jerry Friedman es el padre precisamente de los árboles de decisión también. Entonces él está interesado en usar sus métodos, sus creaciones matemáticas. Otra es porque el conjunto de árboles, así, una gran cantidad de árboles logran capturar muy bien conductas diferenciadas. Ok, bueno, vamos a ver quién nos está metiendo ahí un ruidito. Por favor, ahí los técnicos, si me pueden silenciar a Juan Martín, es el que me está metiendo ruido también. Bueno, gracias. Bueno, entonces la idea es esta. Vamos a tener los bosques aleatorios acá. La muestra, aquí están los datos originales, aquí está la muestra de entrenamiento y vamos a construir un árbol
en cada uno de los bootstraps. Todos estos árboles son diferentes por dos razones. Porque los bootstraps, primero, porque los bootstraps son diferentes. Entonces estos árboles son son diferentes. Muy poca probabilidad de que sean iguales. Y además, porque también se toman variables al azar. Vean, en cada bootstrap, si yo tengo p variables, entonces el árbol va a ser construido con m variables, m menor que p. Entonces se toma al azar también en las columnas. Entonces, por ejemplo, un árbol podría ser construido con 5 variables, otro con otras 5, otro con otras 5 y así sucesivamente. En R, con este parámetro, como vamos a ver más adelante, m igual a mtry, uno puede decirle cuántas variables de las variables originales use en cada árbol. Entonces, los bosques aleatorios son un caso particular de los métodos de consenso en el que todos los modelos predictivos que se utilizan son árboles de decisión. Generalmente, este T es unos 500 árboles, no son pocos árboles, ¿verdad? Y entre más grande la muestra, más árboles. Y por eso es que logran predecir bastante bien. Y luego se usa el criterio de la mayoría de votos. Es decir, si yo tengo 500 árboles, entonces, y si 250 de ellos me dicen que 251, para que sea más de la mitad, me dicen la transacción es fraude, entonces yo lo clasifico como fraude. Es decir, clasifico la transacción o el caso que estamos tratando de predecir de acuerdo a la mayoría de árboles, lo que la mayoría de árboles nos diga. Por eso se llama el criterio de la mayoría de votos. ¿Ok? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí. Y entonces, pues evidentemente, lo que esto requiere es de muy buena computadora. ¿Ok? Porque construir sobre 200.000 registros, 500 árboles de decisión es algo que puede tomar mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso es que estos métodos del día de hoy pues son métodos muy, pero muy buenos, pero que sí son muy demandantes en poder de cómputo o cálculo. Ok, bueno, vamos a ver, si no tienen ninguna pregunta, vamos a ver cómo se ejecutan los bosques aleatorios en RATL. Ok, vamos a usar el ejemplo de Iris. Y vamos a usar, aquí viene paso a paso. Okay, vamos a usar el método de bosques el día de hoy. Ven, acá se le establece el número de árboles, 500 por ejemplo acá, y el número de variables. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de variables que va a tomar del total de variables en cada árbol. Ok, acá uno puede ver las reglas. Vamos a ver, me dicen que sí hay audio. ¿Será que yo lo cerré? No, sí hay audio. A veces lo cierro sin querer. Bueno, vamos a ir a ver esto paso a paso. Y luego vamos a evaluar el modelo predictivo como ya conocemos en la pestaña Evaluar. Vamos a usar también el ejemplo de scoring de crédito que ya ustedes conocen con bosques aleatorios, a ver qué tal nos da. Y vamos a hacer la curva ROC en este caso también. Ok, vamos a ver por ahí, tenemos un poquito de ruido. Por favor, si me ayudan ahí. Ok, gracias. Era Marco Camargo el que nos está introduciendo un poquito de ruido. Ok, bueno, entonces vamos a correr el RATL. Ok, por ahí tenemos algunas preguntas. Una es que si tenemos sonido. Perdón, ahí les voy a contestar si tenemos sonido porque tal vez no nos está oyendo. Bueno, muy bien. También pregunta Jonathan. ¿El modelo indica cuál fue el total de árboles que dieron la mayoría a la variable? No por lo menos en RATL. Nunca lo he visto en RATL, ese parámetro. Es una buena pregunta, Jonathan. Desde la consola de R, sí es posible hacerlo, como vamos a ver en el curso de calibración y selección de modelos. Luego del curso de programación de R. Desde RATL nunca he visto ese valor. Okay, porque el problema también es que ese valor es distinto para cada individuo, Jonathan.
Puede ser que una transacción, supongamos que tenemos 9 árboles, una transacción, los 9 dieron que era fraude. Otra transacción fueron 5, otra transacción fueron 7. Entonces no es un criterio para todas las transacciones, es uno para cada transacción. Por lo que sería un poco tedioso tal vez generarlo y guardarlos todos. RATLE no presenta ese dato. Ahora, desde la programación, desde R, sí puede uno hacerlo, desde la consola. Ok, bueno, entonces vamos a ir a ver cómo se hace, esto en RATLE. Ok, acá tenemos a R y acá tenemos a RATLE. Bueno, lo primero, como siempre, pues será leer los datos. Vamos a ir a leer el ejemplo de Iris. Bueno, vamos a buscar acá el ejemplo de Iris. Me perdonan ahí si estoy con un poquito de tos. Si mal no recuerdo, el separador de Iris era punto y coma y punto. No me acuerdo bien. Bueno, vamos a darle a ejecutar a ver qué dice. Sí, punto y coma y punto. Luego vamos a arreglar esto aquí. Vamos a decirle que use 0.30, es decir, 70 para aprender y 30 para testing. Le doy a ejecutar. Y ahí nos aparece Juan Martín de nuevo. Seguro es que no tiene audio. Bueno, entonces, ya está acá. Ahora vamos a ir a modelo. Le vamos a decir que use en inglés es forest. En español dice bosques aleatorios. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, acá, él lo selecciona por defecto en 2. ¿Por qué en este caso está usando tan poquita? Porque recuerden que el ejemplo de Iris solo tiene 4 variables predictoras. Entonces él por criterio generalmente usa el 50%. ¿Ok? Es 2. Si yo le pongo aquí 4, todos los árboles usarían las 4 variables. Si les pongo 3, usan 3 de las 4. Pues 2 es un buen criterio, aunque en este caso muy pocas. Pero bueno, digamos que use por defecto. Esta es la cantidad de árboles que va a usar para el consenso. 500 son bastantes en este caso. Entonces vamos a decirle que ejecute el modelo y ahí está el modelo. Acá, una vez que genere el modelo, puedo hacer algunos gráficos que son importantes. Por ejemplo, este de importance. Este gráfico es muy importante. Importance nos dice cuáles son las variables que mejor están funcionando con 2 criterios. En este caso, el criterio del crecimiento del índice de Gini y el crecimiento de la media en la precisión. No importa tanto pues que son estos índices, lo importante es que nos está diciendo que estas 2 variables, que son largo del pétalo y ancho del pétalo, son las que mejor predicen. Esos son un muy buen gráfico para hacer selección de variables. A veces cuando yo tengo, acá no porque son poquitas variables, pero si yo tengo 70 variables, generalmente es mucho y más bien echan a perder el modelo. Entonces yo puedo hacer un gráfico de estos y seleccionar las 8 más importantes, por ejemplo. Entonces este es un gráfico que vale la pena hacer. Sobre todo cuando hay muchas variables y para hacer un poco de selección de variables. Acá puedo ver las reglas y entonces acá RATLE me tira las reglas de decisión, las mejores reglas de decisión de todos los árboles que construyó. Entonces estas pueden ser importantes. Ok. Bueno, vamos a ver que por acá tenía una pregunta de alguien. Mónica pregunta cómo saber cuál es un buen modelo de árboles y variables según el modelo. Bueno, ¿cómo saber? La mejor manera de saber es justamente calculando la matriz de confusiones, si se refiere a eso, y viendo la calidad de la predicción en la tabla de testing.
calculando la precisión global, la precisión por cada variable, etc. Índices que estudiamos en la primera clase. No sé si se refiere a eso. Mónica, cualquier cosa, por favor me aclaras. Dice, ¿el utilizar todas las variables produce mejores resultados o depende de la capacidad del equipo? No, el usar todas las variables no necesariamente produce mejores resultados, Diego. Es uno de los problemas más difíciles en data mining, en estadística. Es el tema de selección de variables, tema que vamos a tratar más adelante con más detalle en el curso de calibración y selección de modelos. Uno de los temas es cuáles variables uso, sobre todo en los problemas donde hay muchas variables. Y si yo tengo 200 variables, generalmente usar todas es mala idea. Es mejor usar unas 10, 12 variables que sean las mejores predictoras. Ahora, ¿cómo saber cuáles son esas 12? Es un tema bien difícil, porque yo puedo empezar a probar, pero es un problema combinatorio, con una, con dos, con tres, pero son todas las combinaciones posibles de 12 variables en 200. Ese número es infinitamente grande, entonces no se puede hacer. Por eso, este tipo de gráficos como el importance a veces dan luz de cuáles son las variables que más le aportan al modelo predictivo. Entonces, esas son reglas. Hay técnicas como el lazo y otras técnicas que vamos a estudiar más adelante que incluso hacen selección automática de variables. Por ahora, pues, estamos más concentrados en el modelo que en la selección de variables. Pero la respuesta a esa pregunta, que es muy importante, no necesariamente más variables implican que el modelo sea mejor. ¿Ok? Bueno, Johnny Cascarrillo, por favor, si nos cierra ahí el micrófono. Ok, bueno, ya me lo cerraron acá. Bueno, entonces nos vamos a evaluar el modelo acá. Y entonces le damos la matriz de error. Le damos ejecutar, perdón, acá le voy a hacer que con el testing, exactamente. Le doy ejecutar y ahí tengo la matriz de errores. Y vemos que la precisión global es buena, muy buena, del 96%, 4% de error. La precisión en las cetosas es del 100%. En las versicolores el error es del 13%. Y en las virgínicas la predicción es del 100%. Muy bien. Vamos a ver que vi otra pregunta en el chat. De Mónica. Dice, en este ejemplo se están intentando 500 árboles y 2 variables. Entonces, para saber cuál número escoger, se evalúan las combinaciones y se valoran los indicadores, si entendí bien. Bueno, uno podría hacer todas las posibilidades, Mónica, pero es demasiado también. Entonces, normalmente, Reitel acá hace una selección que anda siempre cercana al 50%. ¿Cómo saber qué funciona mejor y qué no? Solo con una calibración de modelos. Eso lo vamos a estudiar en el curso de calibración y selección de modelos, que es el cuarto curso del programa experto, haciendo un cross-validation o una validación cruzada para calibrar ese parámetro. Por ahora, por este curso, podemos dejar un poco lo que deja Reitel por defecto, y lo otro es pues, jugar un poco con algunos valores y ver si mejora la predicción o no. ¿En qué sentido mejora? Si la matriz de confusión es mejor o no. Bueno, vamos a ir a correr otro ejemplo, la muestra de aprendizaje de 2500. Si mal no recuerdo era punto y coma punto también. Vamos a darle ejecutar a ver, que sobrescribe el modelo y ahí está. Ok, tengo que desactivar la partición porque recuerden que en este caso la tabla de testing está en otro archivo. Blanca, te agradecemos, sí. Estamos oyendo cosas de embarazo ahí, no sé qué. Bueno, entonces aquí está ya la tabla generada. Vamos a ir a modelo y observen que acá vamos a escoger Random Forest. Igual está escogiendo 2 variables. ¿Por qué está escogiendo 2? Porque en este ejemplo también el número de predictores es 4. Entonces está escogiendo la mitad. También me está diciendo que use 500 árboles. Aquí le voy a decir que use 600, porque ese es un problema bastante más difícil. Entonces le voy a dar a ejecutar a ver cuánto dura. Aquí puede durar un ratito. Sin embargo, hizo 600 árboles bastante rápido en esta portátil mía. Entonces son modelos programados de manera muy eficiente. Ok, muy bien. Podemos ver la importancia de las variables. Y aquí nos dice que las variables más importantes son el grado académico,
y el coeficiente crédito avalúo que está muy confirmado que esta es la mejor variable. Curiosamente también el grado académico. Vean que no es tan importante como uno podría pensar el ingreso neto de la persona. No tiene tanto que ver con que una persona pague o no pague. ¿Okay? La tercera variable más importante, que sí es bastante lógico, es el monto del crédito. Muy bien. Esa es la importancia de las variables que vale la pena ver. Podríamos ver algunas reglas también aquí abajo, ¿verdad? Tira bastantes reglas de los 600 árboles que construimos. Ok, muy bien. Vamos a ir a evaluar. Le voy a decir acá que use un archivo CSV. Voy y me traigo el archivo. Por cierto, acá, bueno, a alguna gente le ha fallado. Este directorio no debe ser incluso más simple que este yo estoy usando. Sin tildes, sin comas, sin espacios en blanco para que R no tenga problemas. Los caracteres especiales siempre le dan mucho problema a R porque R es programado en inglés. Entonces eso le da mucho problema. Entonces voy a cargar la muestra de test. Abro acá la muestra de test y le digo que me haga la matriz de confusiones. Le doy a ejecutar y como ustedes pueden ver es muy buena la predicción comparado con otras. En el sí la predicción es extraordinaria del 99% y en el no, que es difícil, solo tenemos un error del 29%, o sea un 30%. Y la precisión global es del 85%, o sea tenemos un modelo bastante bueno para este problema que es difícil. Hacemos la curva ROC, podemos ver la curva ROC, ahí está la curva ROC, se ve que el modelo desde el punto de vista de la curva ROC también es bastante bueno, una área bajo la curva area under curve del 93%. Ok, bueno, muy bien. Bueno, vamos a ir a ver algunas preguntas que tenemos en el chat. Me dice Alejandro, con estos gráficos se ven las variables más importantes. ¿Hay forma de correr los bosques aleatorios con esas variables o el paquete lo hace por default? No, sí hay forma de correr el modelo con esas variables. Una es irla y quitarlas al archivo, que no es la que más se recomienda. Cuando yo construyo aquí la data, yo puedo decirle que estas variables, qué sé yo, quiero descartar el ingreso, ¿cuál era el ingreso la menos importante? Entonces le digo aquí que la ignore. ¿Qué se me hizo ahí? Y vuelvo a ejecutar el modelo y ahora esta variable como que no me quiere hacer caso, ahí está, ya va a estar ignorada. Entonces para que no la use en la construcción del modelo. En efecto, eso es una muy buena pregunta, ¿eh? Y entonces ahí construiríamos un modelo sin esa variable. ¿Ok? Me dice Marco Camargo, una consulta, ¿por qué dos gráficos? Por el número 2 de variables. No, son dos gráficos porque son dos criterios distintos. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo el modelo? Se me perdió. ¿Dónde era? Vamos a ejecutar ahí el modelo. No, es que aquí estoy haciendo otra cosa. Ahí está ejecutando el modelo, entonces le doy aquí la importancia de las variables. Son dos porque aquí usa para ver el criterio que está usando es el decrecimiento del promedio de la precisión del modelo. Y aquí lo que está usando es el decrecimiento del promedio del índice de Gini. Entonces está usando dos criterios diferentes para decir cuáles variables son buenas. El índice de Gini, como lo vimos la clase pasada, es muy usado para ver la calidad de variables. ¿Cuál de los dos hay que usar? Es una pregunta también difícil. Los dos nos dan una idea, por eso el sistema nos presenta los dos. ¿Okay? No hay uno que sea mejor que el otro. Bueno, muy buena pregunta, Marco. Otoniel me pregunta, ¿se puede hacer un análisis de correspondencias para ver cuál variable vale más la pena? No, Otoniel, el análisis factorial de correspondencias tiene un propósito muy distinto. Es más analizar relación entre las modalidades de las variables cualitativas. En los cursos de probabilidad en ninguno estudiamos el análisis factorial de correspondencias. Pero no. Por lo menos como yo he usado el análisis factorial de correspondencias,
no es una técnica que se utilice para analizar calidad de variables. Tal vez haya alguna versión Otoniel que yo desconozca, pero el análisis factorial de correspondencias clásico que este servidor conoce no tiene ese propósito. Tal vez nos estamos refiriendo a cosas distintas, pero el análisis factorial de correspondencias, que es básicamente un análisis en componentes principales sobre una tabla cruzada en variables cualitativas, no se usa para eso. ¿Los dos gráficos deben coincidir en las variables? Max Solís pregunta. Buena pregunta. No, Max, no. En este caso coinciden porque son muy poquitas variables. Pero ese es un problema serio, Max. Puede ser que un gráfico me diga 5 variables y otro me diga... Lo que sí sucede es que, por ejemplo, de las 10 primeras coinciden unas 5, 6, 7, 8 variables. Entonces yo puedo quedarme con las que coincidan los dos gráficos. Por ejemplo, podría ser un criterio. Otro criterio podría ser más bien la unión. Uso todas las primeras 10 más las primeras 10 del otro y tal vez me queden unas 14, digamos. Sería un criterio OR, o podría ser un criterio AND, es decir, las que ambos criterios me digan. Y la única manera de saber todo eso es usando calibración de modelos. Bueno, muy bien, muy buenas preguntas, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos adelante. Vamos a estudiar ahora los métodos de potenciación. Los métodos de potenciación pues se deben al profesor Jerry Friedman de la Universidad de Stanford, de quien tuve el honor de ser alumno, y del profesor Brayman de la Universidad de Berkeley. De hecho, el profesor Brayman en algún momento en el año 96 dice que este es el mejor clasificador del mundo. Y bueno, eso es bastante cierto. Muchos de los problemas en los que yo he trabajado, los métodos de potenciación son de los mejores. Y también los bosques aleatorios. Entonces, en efecto es así. No significa eso sí en general que siempre funcionen mejor, ¿verdad? Si hubiese eso, solo estudiaríamos en el curso y listo, no hay nada más que hacer. Pero no es así. Depende del problema, puede funcionar mejor Support Vector Machines, puede funcionar mejor una red neuronal, un método bayesiano, una regresión logística, etc. Pero sí es muy cierto que los métodos de potenciación en la mayoría de los casos son de los mejores métodos. Bueno, vamos a explicar en qué consiste un método de potenciación. Los métodos de potenciación, dice, la idea es tomar una muestra aleatoria de los datos originales y aplicar sobre esto un método clasificatorio y luego aumentar el peso, potenciar a los individuos mal clasificados, para que en la siguiente aplicación del método clasificatorio se enfoque más en estos individuos mal clasificados, mejorando su clasificación. Es como una mejora de los bosques aleatorios, ahora vamos a ver, de los métodos de consenso, porque es en el sentido de aprovechar el aprendizaje del método anterior. Me voy a explicar acá en el gráfico. Por ejemplo, cuando yo hago acá un random forest, yo construyo este árbol, el primero, digamos, y cuando construyo el segundo, no aprovecho lo que ya aprendió el primero, en el sentido de que los que aquí no se quedaron clasificados bien, yo los puedo potenciar para ver si los clasifica bien. Entonces los métodos de potenciación van más como en este sentido. Es decir, para que cada método aproveche el aprendizaje del segundo, de manera que cada árbol o cada método es mejor o más fino. Ok, vamos a explicar en qué sentido. Ok, ya les voy a explicar. Aquí es la idea. La idea es la siguiente. La idea es ir sacando bootstraps exactamente igual que los métodos de potenciación. Yo tengo la primera tabla de entrenamiento y ahí construyo mi primer modelo. Luego de ahí saco un bootstraps, pero este bootstraps, esta muestra con reemplazo, le da más posibilidad de salir a aquellos individuos que este método clasificó mal o que no salieron. ¿Para qué? Para aumentar la probabilidad de que el método G2 los clasifique bien. Luego tomo otro bootstraps de los datos originales de aprendizaje
Pero igual, le doy mayor probabilidad de salir en el bootstrap, en la muestra, a aquellos individuos que el método G2 clasificó mal o que no clasificó del todo. ¿Para qué? Para que el método G3 tenga mayor probabilidad de clasificarlos bien. Y así sucesivamente sigue hasta este método GM. Este M es la cantidad de métodos que voy a aplicar, usualmente unos 500, unos 400. Este método, digamos que era el 500, trata le da más posibilidad de salir en este bootstrap, en esta muestra, a aquellos individuos que en el muestro 499 salieron mal clasificados. Y al final se construye algún consenso entre todos estos métodos. No es que se usa necesariamente el último, sino tal vez un método, un promedio ponderado. Bueno, dice al inicio el algoritmo de potenciación utiliza los mismos pesos, 1 entre n, para todos los individuos. O sea que todos los individuos tienen la misma posibilidad de salir en el primer bootstrap. A continuación, un clasificador se aplica en la muestra de entrenamiento y se utiliza para clasificar todos los datos originales. Se refiere a los que están en el bootstrap. Luego, los pesos del individuo de entrenamiento se actualizan para impulsarlos en la siguiente ejecución del clasificador. Así, los individuos que se clasificaron incorrectamente tendrán un incremento en sus pesos, mientras que aquellos que se clasificaron correctamente tendrán una disminución. Ok, bueno, acá está el algoritmo, se lo voy a dejar, acá no lo vamos a estudiar en detalle, pero este es el algoritmo conocido como ADA Boosting M1, que es el más famoso de todos, que es el que permite ir potenciando los individuos. Vean acá, les voy a explicar más o menos. Los individuos, W sub I, los individuos van desde I igual 1 hasta N, y entonces todos tienen el mismo peso al principio. Entonces todo se arranca con la distribución uniforme. Luego se calcula un error, y si el individuo es mal clasificado, usando esta fórmula, el peso W se incrementa. Ok, entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Vean. Muy rápidamente, digamos, este es el primer round, o la primera corrida del método. Entonces, en la primera corrida del método, digamos que aquí tenemos 10 individuos. Entonces, todos tienen un peso de 0.1, una probabilidad de 0.1 de salir en el bootstrap. Pero en la siguiente, en el round 2, vean que, por ejemplo, a los primeros 3 individuos se les aumentó el peso y a los demás se les bajó. ¿Por qué? Porque esto tiene que sumar 1, ¿verdad? Porque esto es una probabilidad. ¿Por qué fue eso? Porque los primeros 3 individuos fueron mal clasificados en el primer round. Entonces yo quiero dar, o no salieron. Entonces quiero darles mayor probabilidad de reclasificarse en el segundo round. Así sucesivamente. Vean que en el tercer round, el 1, 2, 3 todavía mantienen un peso bastante alto. Probablemente todavía no han sido bien clasificados. Pero se le incrementó el peso también al individuo 4, 5, 6 y 7 porque están siendo mal clasificados. Y el 8, el individuo 8, 9 y 10 tienen pesos muy bajos porque probablemente están siendo bien clasificados. Esa es la idea, por eso se llama potenciar. Es potenciar a los que están saliendo mal clasificados para que en el siguiente bootstrap tengan mayor posibilidad de estar dentro del bootstrap, dentro de la muestra, para que el método tenga la posibilidad de reclasificarlos. Por eso es que acá se hace una secuencia como hacia arriba, porque el método siempre aprovecha, por decirlo de alguna manera, lo que aprendió del anterior. Mientras que en los bosques aleatorios se dibujaba en forma paralela y en forma horizontal. Voy para atrás, se me está refrescando, porque cada método se construía absolutamente independientemente del anterior. Todos los bootstraps eran con probabilidad 1 entre n, todos usaban la distribución uniforme, entonces todos tenían todo el tiempo, todos los individuos, la misma probabilidad de salir. Mientras que en potenciación, en el segundo árbol o en el segundo método en el segundo bootstraps, tienen mayor probabilidad de salir aquellos que el primer método clasificó mal, y así sucesivamente. Entonces se podría decir en cierta manera que los bosques, que la potenciación son una cierta mejora de los métodos de bosques aleatorios.
Bueno, acá tenemos un pequeño problema con REITEL, y es que REITEL, para el método de potenciación, usa el paquete original programado por el profesor Friedman, y ese paquete solo funciona para problemas de dos clases. Es decir, cuando la variable a predecir es binaria. Por ejemplo, entonces aquí no vamos a poder usar potenciación para el ejemplo de iris, porque en el ejemplo de iris hay tres clases: setosas, virgínicas y versicolor. ¿Ok? Entonces, pero sí hay un paquete desarrollado por unos japoneses para potenciación que funciona para más clases, pero para eso hay que estar en la consola de R, y eso lo vamos a usar en el curso de calibración y selección. Entonces, por ahora, en este curso con REITEL, solo podremos usar el método de potenciación para problemas en los que la variable a predecir es binaria. Muy bien, entonces vamos a ir a ver cómo se usa el REITEL con el ejemplo de scoring crediticio, que es el que tenemos, que es binario. ¿Ok? Y lo vamos a ir a evaluar. Muy bien. Ok, vamos a ver, ahí se me quedó la pantalla en negro. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por ahí. Ok, muy bien, muy buena participación. Me dice Juan Martín Preciado, ¿las variables predictoras pueden ser de cualquier tipo, discretas, continuas, nominales? Sí. Sí, en ambos métodos las variables predictoras pueden ser de cualquier tipo. Buena pregunta, sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a ver nos vamos a ver en REITEL cómo funciona. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Qué se me hizo REITEL? Se me perdió REITEL, acá lo tenemos. Entonces, si tienen alguna preguntilla por ahí, me dicen. Ok, bueno, muy bien. ¿Tenemos sonido? Sí, sí. Sí, es que estoy dando un chancecito aquí, Juan, a ver si me dicen alguna duda por ahí. Me pregunta Diego, tengo dudas respecto a esto de tomar cierto número de variables solamente. Ok, bueno, pero no nos dices cuál es la duda, Diego. Acá dice Diego más. Pero creo que eso es más complejo que lo que se puede explicar en una respuesta rápida. Sí, Diego, tienes razón. El tema de selección de variables es todo un tema que trataremos más adelante en otro curso, pero porque es un tema complejo y que incluso no tiene una solución muy buena. Porque cuáles variables son mejores, y sí le digo algo que le dije antes, y es que usar todas las variables no necesariamente es mejor. Puede ser que sea lo mejor, pero no necesariamente, como alguna gente cree. Puede ser mejor usar solo 10 de las 30 variables que tengo, o puede ser mejor usar solo 20, o puede ser mejor usar todas. Todo depende del ejemplo. Y no hay una respuesta que se diga como alguna gente piensa que siempre es mejor usar todas las variables. No, no es cierto. Ok, muy bien. De hecho, este ejemplo de scoring que usamos en este curso, que usamos todas las variables, en realidad no estamos usando todas las variables. Cuando nosotros hicimos este ejercicio en un banco acá en Costa Rica hace muchos años, hace algunos años, realmente había como 30 variables. Y al final nos quedamos solo con 4 variables predictoras, ¿no? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 predictoras y una variable a predecir. Ok, bueno, entonces le vamos a dar aquí nuevamente ejecutar, sin partición. Nos vamos a ir ahora sí a modelo y vamos a usar boosting. Aquí dice boosting, este es el que vamos a usar. Acá hay varios parámetros a indicar, vean, este es el número de árboles que vamos a usar. Vamos a decirle que use más árboles, vamos a decirle que use 400, a ver si no dura mucho. El max depth es la máxima profundidad que va a usar cada árbol.
Recuerden que aquí lo que va a hacer es cortar los árboles podar en 30, que es lo máximo soportado por máquinas de 32 bits. El mínimo split también es por defecto 20. Dice, es el número mínimo de observaciones que deben existir en el dataset en cualquier nodo para dividir, para hacer una división. Entonces estos son parámetros de los árboles de decisión, más o menos. El complexity y el val también son parámetros que se usan para el tema del podaje en los árboles de decisión. Ok, bueno, entonces vamos a decirle que ejecute boosting. Vamos a ver si no me dura mucho, porque le puse muchos árboles, ahí le puse 400. Ahí se está ejecutando el algoritmo. Ahí está, duró un ratito, ¿verdad? Ok, acá hay varios gráficos importantes. También puedo ver el gráfico de la importancia. Este gráfico también es muy importante, valga la redundancia, y me está diciendo que las variables más importantes para boosting fueron también el coeficiente crédito value, monto cuota y monto crédito. Ven que acá curiosamente no le dio tanta importancia al grado académico, ¿ok? Y dio algo que sonaría un poco más lógico, y es que las variables más importantes son el coeficiente crédito value, el monto de la cuota y el monto del crédito. Ok, bueno, muy bien. Muy bien. Y entonces, ok, podemos dibujar acá algunos de los árboles. Este sería el árbol 1. Yo puedo decirle que me dibuje el 9º árbol que hizo. Y ahí puedo ir viendo todos los árboles que el modelo hace, ¿no? No en un formato muy bonito. Ok. Ok, y entonces ahí se van viendo los árboles. Ok. Ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ir a evaluar. Voy a decirle primero que me haga la matriz de errores. Voy a ir a cargar mi tabla de testing. Y voy a cargar, ¿qué se me hizo? El ejemplo de scoring. Ya se me perdió. Muestra testing 2500. Y le digo que me calcule la matriz de confusión. Ahí está, vean que es bastante bueno también, muy bueno. Un 28% de error en el no, que es bastante bueno. Creo que mejoró a los bosques, me parece un poco. Y en el sí es muy bueno, 99%. Y la precisión global del 85% y un error del 5%. ¿Ok? No, perdón. Este es el error promedio en las clases. El error global es del 5%, es decir, la predicción de un 95%. Se nos dio muy bien. Finalmente, pues vamos a hacer la curva ROC. Y ahí está la curva ROC. ¿Ok? 94%. Yo puedo hacer, vamos a ir a ver, puedo hacer en modelos Random Forest. ¿Ok? Luego le voy a evaluar y voy a hacer la curva ROC de los dos métodos. Y entonces ahí me tira la curva ROC de los dos métodos, que me hizo algo muy raro. No, es que le estoy diciendo el RIX, que nunca hemos estudiado qué es. La curva ROC de los dos métodos. Ahí está. Antes los hacía en el mismo gráfico, no sé por qué ahora lo hacen dos, pero no importa. Aquí está la curva ROC de ADA Boosting y aquí está la curva ROC de Random Forest. Como vemos es un poquito mejor ADA Boosting, 96%, y este es 93%. Ok, muy bien. Vamos a ver si tenemos preguntas en el chat. Me dice Juan Martín, creo que siempre es necesario el EDA para seleccionar variables y aparte de validar que las variables tengan sentido en el problema. Sí. No sé a qué se refiere con el EDA, Juan Martín. ¿Será el criterio experto? Me imagino. Y sí, definitivamente si se refiere
al criterio experto siempre es indispensable. Y lo último que usted dice, Juan Martín, también es muy importante, que las variables tengan sentido en el problema. Juan Martín dice el exploratory data analysis, sí, exacto, Juan Martín, también es muy cierto eso. El análisis de datos exploratorio que estudiamos en el primer curso y muchas otras cosas que no estudiamos en ese curso, pero que se pueden hacer sobre las variables es muy importante. Es importante medir, ver las distribuciones de las probabilidades de las variables, ver cuál es el poder de discriminación de las variables, ver cuál es la correlación de cada variable con la variable a predecir, ver qué tan diferente o qué tan parecidos son las distribuciones de probabilidad de la variable a predecir versus la variable predictora, etcétera, etcétera. Entonces sí hay mucho de análisis exploratorio, hay mucho de criterio experto, y hay mucho de que también las variables tengan sentido. Uno puede tener muchas variables que no tienen sentido en el problema. También hay gente que usa variables que no se van a tener en el futuro cuando voy a hacer las predicciones en los casos reales, eso tampoco sirve. También hay gente que tiene variables que son combinaciones de la variable a predecir, lo cual es un error. Tampoco se van a tener en el momento de predecir. Entonces eso es muy, muy importante. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta. Entonces si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto. Ok, bueno. Diego me dice, se refiere al boosting. Vamos a ver. Me pregunta Diego si este método es el mejor método, ¿cuándo no usarlo como primera instancia? Me refiero al boosting. Bueno, Diego, en el curso de calibración y selección de modelos, vamos a aprender que lo que uno hace es poner a competir todos los modelos. En un proceso de validación cruzada, uno los pone a competir desde un principio a todos contra todos. Eso sí, todos con su mejor alineación, digo yo. ¿A qué me refiero con la mejor alineación? Con la mejor calibración posible, con los mejores parámetros para cada modelo y con las mejores variables para cada modelo, y luego los pone uno a competir y al final elige el primero o los mejores modelos que se adapten a un juego de datos. Entonces, por lo menos yo nunca empiezo secuencialmente, sino que siempre los pongo a competir a todos. Random forest, boosting, support vector machines, árboles de decisión, redes neuronales, métodos bayesianos, regresión logística, cada vecinos más cercanos, análisis discriminante, lineal y cuadrático, etcétera, etcétera. Todos esos métodos los vamos a estudiar más adelante. Entonces, uno pone a todos a competir. Me dice Johnny Carrillo, ¿qué criterios se deben tener en cuenta en la curva ROC para un modelo malo? Bueno, cuando uno hace la curva ROC, voy a hacer una aquí. Lo primero es que evidentemente, si la curva ROC va por debajo de este eje, de la identidad, si queda por acá, cambiar de color. Si la curva ROC me queda por acá debajo, entonces el método es pésimamente malo. Y entonces, entre más pegada acá me quede, mejor es el método. Okay, ese que pinté de celeste sería casi que un método perfecto. Me dice que se me fue el audio. Ah, sí. Qué extraño. Perdón, que se me fue el audio no sé hace cuánto. Ok, les decía que un método que esté debajo de la identidad es un método sumamente malo. Por ejemplo, este. Ahora, ¿qué es el método idóneo? Este que lo dibujé acá. Lo voy a dibujar en otro color, digamos en azul. Ese sería un método idóneo que tiene área bajo la curva 1. Okay, entonces, entre más cercano esté al método que acabo de dibujar en azul, mejor será. Okay, ese es el criterio. Y si está por debajo de la identidad, es un método que es mejor desecharlo. Porque un método que está exactamente en la identidad, voy a graficarlo acá en verde, es como tirar la moneda.
O sea, un método cuya curva roja, que es esta que estoy dibujando en verde ahí muy cercana a la identidad, es casi como tirar la moneda. Y si queda por acá es peor que tirar la moneda. Entonces, eso es por ahora la interpretación de la curva roja. Más adelante en el curso de calibración también vamos a estudiar más a fondo qué quiere decir la curva roja. Incluso la vamos a calcular a mano y todo, para entender bien qué es lo que significa. Ok. Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok. Bueno, hoy nos salió un poquito corta la clase, ¿ah? Por dicha no me agarró tos, que he estado con tos. Entonces, bueno, nada más para terminar, decirles que, bueno, espero hayan entregado la segunda tarea. Ya la tercera tarea está en el aula virtual. Entonces, vamos a ver por ahí. Está metiendo un poquito de ruido. Ya. Bueno, la tarea 3, versión 2016, ya la tienen ahí. Son 4 preguntas, todas valen 25 puntos. Entonces acá vamos a comparar sobre todo en todos los ejercicios el boosting con el random forest. Bueno, muy bien. Entonces por ahí nos queda para el día de hoy. Ok, bueno, muy bien. Entonces si no tienen preguntas, entonces pues agradecerle muchísimo la presencia el día de hoy. Como siempre, sigan haciendo preguntas en el foro. Han estado muy fuerte el foro. Vamos a seguir atendiéndolo dentro de todo lo posible. William Casasola, que es mi asistente en este curso, y este servidor, y a la brevedad posible. Entonces, la próxima clase vamos a estudiar redes neuronales y vamos también a aprender cómo hacer una predicción ya sobre datos nuevos, que es lo más importante de todo. Y les vamos a dar un ejercicio en la última tarea que es un ejercicio muy interesante que se llama un reto predictivo. ¿Qué es un reto predictivo? Ustedes les voy a dar unos datos y ustedes tienen que hacer la predicción. Ustedes no van a tener el resultado y la nota será el porcentaje de predicciones acertadas. Solo yo tengo los verdaderos valores, así que solo yo podría saber. Entonces ahí les voy a explicar una manera preliminar de calibrar y seleccionar el mejor método. Luego, en el tercer curso de calibración y selección de modelos, vamos a enfrentar nuevamente ese problema ya con mayores herramientas y mayores criterios. Ok, muy bien. Bueno, entonces, vamos a abrir acá la pantalla para saludarlos y despedirnos. Pues un gusto, la verdad, nuevamente tenerlos. Les deseo muy buenas noches, que pasen bien el resto del día y que duerman muy bien. Y nos vemos ahí en el foro y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, me dicen ahí en el chat una pregunta. Algoritmos sobre el método C45 MDL6. Voy a tratar de buscarlos. Ok, bueno. Muy buenas noches. Hasta luego.